manera, nuestra paciencia, nuestra puntualidad, nuestra diligencia para las cosas del Señor. Sin más pérdida de tiempo, hermano, pues venga usted ya y empiece la clase así, porque no tenemos mucho tiempo y son bien interesantes las clases. Las clases, bueno, gracias hermano. Así como están, yo los noté la semana pasada muy calladitos a los hermanos. No oí un amén, yo sé que estaban gozando, pero las clases no son para asustar a nadie, oiga bien. No es para asustar ni nada, sino para ayudar, para levantar, para animar, para que sirvamos al Señor con más deseos, con más ímpetu, con más todo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, esta tarde por lo hermoso, por lo maravilloso que tú eres, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir con mis amados hermanos. Padre mío, Señor, tú sabes que ellos tienen deseo, Señor, de seguir adelante en este servicio glorioso al pueblo, Señor amado. Siempre te ruego y te pido que des la gracia, da la sabiduría, pero sobre todo, Señor, da esa llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para que con esa ayuda, Señor, todo lo podemos, porque tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y, Señor, con esas herramientas nosotros seremos vencedores en todo. En tus manos estoy, Señor, usa mis labios, úsame como un instrumento tuyo, Señor amado. Y a mis amados hermanos, Señor, que sean buenos receptores, Señor, para que esta palabra no sea como tirada al vacío, sino antes quede impregnada, Señor, aunque sea una palabrita, que ellos puedan recordarse para que ellos puedan ponerla por obra. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Bueno, vamos a comenzar para que el tiempo no nos gane. Amén. Tenemos hoy el hermano Santiago, la semana pasada, dio 3 puntos, y en uno de los 3 puntos dio la comunicación eficaz. Pero como la comunicación eficaz es una clase que abarca mucho más y es de mucha importancia podernos saber cómo comunicarnos. Amén. Amén. Esta mañana quizá usted diga comunicarse es lo más sencillo, ¿no? ¿No? Nos enseñaron que un buen comunicador, hablando de los varones siempre tienen que ser una dama para tratar a un caballero. Esa es la frase que se usa allá afuera en las relaciones humanas. Pero con nosotros es la gracia. Y yo en esta tarde, yo quiero enfocarles la comunicación, pero en un puntito diferente. Pero sí les voy a decir cómo es la comunicación, pero les quiero dar un puntito diferente. Ojalá que el tiempo me ayude, y para que me ayude yo les voy a leer lo que traigo escrito aquí. Dice, Dios demostró la importancia que tiene la comunicación al decir, vamos y confundamos su idioma, de manera que no puedan entenderse los unos a los otros, ¿verdad? Y dice aquí, obsérvese aquí que las comunicaciones o la comunicación son la base para el entendimiento. Oiga bien, repita conmigo. La comunicación es la base para el entendimiento. Para entendernos los unos a los otros. ¿Sí? Y en esta ocasión aquí el versículo que estamos hablando está en Génesis capítulo 11, versículos 7 al 8. Ese es el versículo base que estamos usando. El hermano lo dio la semana pasada, eso cuando aquellos varones, mujeres y hombres
hicieron una decisión de levantar una torre muy alta. Ellos dijeron, o el traductor dijo que llegara al cielo. Por supuesto que no iban a llegar al cielo. Y por supuesto que esa torre no era para subirse y hablar con Dios. No, no, no. No era para eso. Ellos lo que querían era edificar una torre para que si eran destruidos, vean el propósito, si eran destruidos, hubiera algo que hablara de lo que ellos habían hecho, que eso quedara en la historia. Ese era el propósito de ellos. Ahora la pregunta que tengo, ¿por qué entonces Dios los confunde? Es exactamente porque el propósito de ellos se nos ha estado enseñando. Los que han venido a los cultos, el hermano Otto nos enseñó sobre Mene, Mene, Tekel, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Verdad? De Belsasar, ¿verdad? La mano que escribió. Bueno, ellos querían hacer eso, darse un nombre. Dios los pesó y Dios dijo, los vamos a confundir, porque el propósito no es bueno. ¿Por qué les digo esto, mis amados? Porque siempre en la comunicación debe haber, hermano Jaime, una buena intención. Hermanos que me escuchan, por favor, pónganme atención. Debe haber una buena intención. ¿Cuál intención? Hermano Jaime, venga. Hermano Jaime, yo soy un diácono, ¿verdad? Hermano Jaime, quiero que vayas y enfrente de ustedes, quiero que vayas allá afuera y ves a aquella hermana que está allá. Por favor, la levantas, la quitas y la pones adentro y la sientas allá, porque no me parece que esté bien allí. ¿Qué estoy haciendo? Dando una orden, pero una mal orden. Porque me estoy dando a conocer. El hermano Apo quiere decir, ¿me entendieron? A eso es lo que me estoy refiriendo. A la buena intención cuando hay una comunicación. Hay un comunicador y un receptor. Ahora, ¿qué pasa si cuando yo doy una orden mal dada, por cierto, todavía el receptor es malo? ¿Sí? ¿Qué va a hacer el hermano Jaime? Cambiar. Si yo di la orden mal, pues él la va a dar peor. Sí, porque llama con autoridad. Dice el hermano, porque si no te mueves de aquí, bla, bla, bla. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto, hermano? Porque tanto el comunicador como el receptor debe ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan la primera clase, verdad? ¿Por qué? Porque en el Espíritu Santo hay paz, hay gozo, hay amor, hay benignidad, hay todas las cosas bonitas que proceden del Padre. Y entonces las cosas son diferentes. Por eso debe existir una buena intención para los que escriben. Una buena intención. ¿Para quién? Para el comunicador y el receptor. ¿Estamos claros en eso? ¿Ok? Porque los confundieron por causa de que la intención no era buena. Dice, para destruir la productividad y acabar con el proyecto, era necesario desbaratar la comunicación. Una vez logrado la unidad y la motivación del proyecto, se destruyeron. Se detuvo completamente, el versículo 8, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Verdad? La buena comunicación es esencial para crear la unidad y la motivación. Es la base de la innovación ilimitada del grupo, así como la creatividad y el éxito, capacidad humana de producir contenidos mentales
mentales de cualquier tipo. Ese debe ser la intención, el propósito. Pero el punto dice aquí, el proceso de comunicación, ¿cómo debe ser? ¿Ok? ¿Cómo debe ser? Dice aquí los 6 pasos que integran el proceso de la comunicación. Los 3 primeros los da el que envía el mensaje. Y los 3 últimos, las personas que lo reciben, 3 y 3. Entonces, primero, inciso A, tener un concepto claro. Vuelvo y repito, tener un concepto claro de la idea o pensamiento que desea transmitir. ¿Sí me entendieron eso? Sí. ¿Cómo podríamos dar una buena orden o un mensaje o transmitir un buen mensaje si no entendí? Suponiendo que Pablo me dice, hermano Apo, el siervo Pablo, es vuestro pastor. Y yo no le entendía a Pablo porque Pablo medio el español no lo maneja claro. Y yo no lo entendí. Hermano Jaime, fíjate que me dijo el hermano Pablo, estoy tomando estas cosas por ejemplo para que ustedes me entiendan. Pues quién sabe qué me dijo. Fíjate que creo que me dio a entender que le dijeras a los hermanos que se pusieran listos, que porque hoy viene un invitado. Pero, ¿estás seguro, hermano? Pues creo que eso fue lo que me quiso decir. La pregunta que yo tengo, ¿estaré dando un mensaje si no lo tengo claro? No. La respuesta es no. Entonces, ¿cómo debe suceder esto? Yo debo, hermano Jaime, estar claro del concepto de lo que yo quiero transmitir a los que me oyen. ¿Me explico? Amén. Entonces, ese es el primer punto. El segundo, escoger las palabras y acciones adecuadas para transmitir la idea o el pensamiento. Palabras adecuadas, no palabras altisonantes, porque ni siquiera a Dios le agradan esas palabras. Cuando vamos al Padre y nos ponen a orar aquí enfrente, tratamos de impresionar, de usar las palabras, amantísimo Padre, que vives en las alturas, que vives allá en los 7 cielos, y empezamos a usar un lenguaje, ¿para qué? ¿Sí me explico? Para impresionar. Estoy impresionando a quien me oye, peor si está aquí el pastor. Ajá. ¿Me explico? Sí. Cuando nos comunicamos, sea con Dios o sea con los que nos oyen, la comunicación debe ser clara, sencilla, no arrogante, no altisonante, sino lo más claro. Y preguntarle, ¿me entendiste, mi hermano? ¿Me entendiste, mi hermana? O no le digas, ¿me entendiste? Porque le puede responder que eso no está bien dicho en el buen lenguaje. Pero como es lenguaje popular, quizás no le diga nada. Mejor le va a decir, ¿me expliqué bien, mi hermano? ¿Me expliqué bien, mi hermana? O al revés. ¿Sí? Si no me expliqué bien, por favor, permíteme. Yo te repito otra vez el mensaje. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener allí? Un buen resultado. Pero quiero ir rapidito porque yo le quiero transmitir otra cosita muy importante, ¿verdad? Quiero ir al otro punto. Este es para los que reciben. Enterarse de la información creo que aquí está mal escrito, dice escudando, yo diría escuchando las palabras y viendo las acciones. Ese es el primer punto. Enterarse de la información adecuadamente, las palabras, ¿verdad? Segundo, interpretar las palabras y las acciones.
crear ideas y sentimientos apropiados. Ideas apropiadas. Dice, las ideas y los sentimientos se comunican por medio de las palabras. Vuelvo y repito. ¿Estamos? Las ideas y los sentimientos se comunican por medio de las palabras y acciones. Y se ha dicho acertadamente, oiga bien esto, las palabras no tienen significado. Las palabras, repita conmigo, Las palabras no tienen significado. Entonces, ¿qué tienen? Las personas son las que dan el significado a las palabras. ¿Sí? Las palabras. Es ustedes, soy yo quien va a darle el significado. Pero aquí es el punto que yo quiero tratar esta noche, o esta mañana, o tarde, perdón. ¿Tengo tiempo, hermano? Sí. Yo quisiera que alguien, por favor, me busque en su Biblia rápidamente, y si no yo lo busco, que lo encuentre primero como cuando hacíamos el esgrima bíblico. ¿En qué dije yo? Segunda de Samuel, capítulo 18, versículos 22 y 23. Si lo tienen, díganme, y si no, lo leo yo. Segunda de Samuel 18, 22 al 23. Sí, señora. Y ahí Maas, Y hijo Ahimaaz, de Sadoc, volvió a decir a Joab, pase lo que pase, te ruego que me dejes correr tras el cusita. Y Joab dijo, ¿por qué correrás, hijo mío, ya que no tendrás recompensa por ir? Pero él dijo, pase lo que pase, correré. Entonces le dijo, corre. Y Ahimaaz corrió por el camino de la llanura y pasó al cusita. Pasó al cusita, que era el etíope, eso es lo que quería decir. Este es el punto que yo quiero dejar en sus corazones. Lo que dije al principio con el hermano, cómo me comunico y cómo recibo la comunicación. ¿Qué quiero transmitir? Bíblicamente hablando, es importante que cuando queremos comunicar, hermanos, escúchenme bien, que no nos mueva la arrogancia, que no nos mueva el orgullo, que no nos mueva la envidia, que no nos mueva ningún sentimiento que no sea solo el de agradar a Dios. Amén. Y a nuestro líder. No le hace quien sea. Porque si nos mueve otro sentimiento que no es el de agradar a Dios, hay consecuencias. Y perdón, no es una amenaza, no me lo tomen así. Yo estoy nomás hablando lo que la palabra del Señor. Este varón Ahimaaz, que leyó mi hermana, era un guerrero, un valiente de David. Salió a pelear allá a perseguir a Absalón. Él se había, hermanos, rebelado contra su padre, saben la historia. Pero cuando ellos salieron, David de allá del balcón le gritó a todo el pueblo: vayan a la guerra, hijos, peleen con todo el mundo, pero no me toquen al muchacho. Si quieren, tráiganmelo amarrado. Eso lo digo yo, no lo dice la Biblia. Pero la intención de aquel varón, del padre, le estaba diciendo: trátenmelo con benevolencia. ¿Sí? Esa era la intención. Pero las cosas no sucedieron así, porque ustedes saben la historia, lo que le pasó a Absalón, ¿verdad?
Ustedes saben, ¿o no? Amén. 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 No oigo nada. ¿Sí saben la historia? Amén. Que quedó enredadito en un árbol. Las extremeras, dice. ¿Sí? ¿Era Absalón? Sí. ¿Sí? Sí. Quedó Lo enredado colgaron. porque tenía un pelo muy largo y ahí llegaron los, ¿qué? Los dardos. Creo que con dardos lo terminaron. Pero ahí quedó. Dios hizo justicia. Pero ese no es el punto. El punto es la intención de Ahimaas. Ahora dijo aquel hombre, aquel Ahimaas, voy a correr, le dijo a Joab, que era el general, y le dijo, voy a correr y voy a llevar el mensaje al rey. Joab le dijo, no, en esta ocasión tú no vas a ir. Lo leímos, ¿verdad? Tú no vas a ir. ¿Y sabe por qué no le permitió Joab llevar el mensaje a él? Porque Ahimaas le movía, ¿qué cosa? Quedar bien. Quedar bien con el rey. Quedar bien con el rey. Eso lo movía. Seguramente que ahora que lleve yo esta noticia, el rey me va a decir, ahora tú vas a ser uno de los generales. No sabemos, la Biblia no dice qué era lo que lo movió. Y Juan le dijo, no, va a correr el etíope o el cusita, dice la versión ahí, ¿verdad? Y todavía dijo él, no. De todas maneras yo voy a correr y voy a llevar la noticia. Juan le dijo, necio, eso lo estoy diciendo yo, no lo dice ahí la palabra, ¿ok? Si quieres, corre, le dijo Joab, lleva el mensaje, que al cabo de todos modos no vas a recibir ninguna recompensa. ¿Sí? ¿Sí o no? Y todavía el ingrato, perdón, seguramente que corría como los caballos, eso lo digo yo también. Porque dice que pasó al cusita. Lo pasó y llegó primero y dio el mensaje. Pero llevó un mensaje, si ustedes siguen leyendo, llegó un mensaje torcido. Y el otro, el etíope, sí dio el mensaje. ¿Cuál es el punto que yo les quiero dar, hermano? En la comunicación es importante que no nos mueva ningún sentimiento personal. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Que nos mueva el La deseo obediencia. de agradar a Dios. ¿Y saben qué va a pasar como resultado de todo esto? Que vamos a caminar como un ejército de amor. Que vamos a hacer el trabajo facilito. Sí. Porque no es lo mismo, hermanos, que pongan un par de toros allá a jalar una carreta y uno jale y el otro no, porque se va a ir quedar ahí medio chueco, ¿verdad? No, los dos tienen que jalar. Amén. Y ustedes, hermanos, son buenos siervos. Han sido bien enseñados. Tienen un pastor que tiene un maestro grande, muy grande, y eso lo tenemos todos. Tenemos ese privilegio. Dejémonos que el Espíritu de Dios nos use y seamos buenos comunicadores. Amén. ¿Les parece bien? Sí. Amén. Entonces, ¿qué nos mueve cuando nos comunicamos y recibimos? La obediencia. La obediencia, el amor, el respeto, la humildad, la sencillez y por ende el deseo de agradar a mi Señor. Amén. ¿Estamos? Estamos. ¿Hay alguna pregunta? Porque ya está ahí, la voy a dejar, ya no tengo. Hermano, ¿y qué pasa cuando uno involucra los sentimientos cuando de repente concluyen las cosas? Bueno, ¿Qué está pasando? cuando no se hace las cosas como deben hacerse, lo único que creamos es una confusión. Y la confusión
hermanos, bíblicamente hablando, la confusión hizo en una ocasión, hermanos, cuando Dios dice que confundió, no recuerdo si eran los asirios o a los madianitas, pero eran los tiempos del rey Acab. Ustedes que son acuciosos en la palabra, se darán cuenta que hubo una confusión. Y dice que oyeron de parte del Señor un ruido, como que venían muchos soldados. Y dijeron, corramos que los... Y no venía ni uno ciego. Par de ciegos. De leprosos. No eran ciegos, eran leprosos. Hermanos, sí, se confundieron. ¿Y qué es lo que pasó? El resultado. ¿Quién me dice? Dice que cayeron uno a otro con su propia espada. Entonces, sí me explico. Caemos en una confusión, y cuando caemos en esa confusión, todo se empieza a diluir. Y por último, hermanos, ya les digo, cuando no nos comunicamos bien, ministerios, negocios, todos los más grandes imperios se han destruido por la mala comunicación. Por eso es que quise darles este punto así, lacónicamente, cortito así, hermanos, para que ustedes lo tomen en cuenta. Que no se les olvide, hermanos. Que siempre tengan esa buena intención de entenderse los unos a los otros. Por eso se han puesto los líderes, para que todos nos ayudemos y juntos sacaremos este trabajo adelante y vamos a crecer, no nos vamos a quedar así, pero vamos a ser más grandes. Y nosotros vamos a estar allí para servir a mi Señor. Amén. ¿Había otra pregunta? Ya no. Una más y ya. ¿No? Dale las gracias por las enseñanzas. Gracias, sierva. Eso es un honor que nos dan ustedes a nosotros de hacerlo, ¿verdad? Porque son ustedes los que se merecen ese honor. ¿Ok? Hermano, ¿no va a haber copias hoy de esa clase? Pues todo depende. Hermano,